Análisis del ciclo de vida social aplicado a la energía combustible. El análisis del ciclo de vida estudia los aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo largo del ciclo de vida de un producto o de una actividad. Considera toda la historia del producto desde su origen como materia prima hasta su final como residuo. Se tienen en cuenta todas las fases intermedias como transporte y preparación de materias primas, manufactura, transporte a mercados, distribución, uso, entre otros. El análisis del ciclo de vida consiste, por tanto, en un tipo de contabilidad ambiental en la que se cargan a los productos los efectos ambientales adversos, debidamente cuantificados, generados a lo largo del ciclo de vida. La complejidad del análisis del ciclo de vida requiere un protocolo, el cual se haya establecido en las normas ISO. En 1994 se estableció dentro de ISO el Comité TC 207, relacionado con la normalización de herramientas ambientales, incluido el análisis del ciclo de vida. Normativas relacionadas con el análisis del ciclo de vida. ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043. Metodología análisis del ciclo de vida. De acuerdo con la metodología propuesta por la normatividad ISO 14040, un proyecto de análisis del ciclo de vida puede dividirse en 4 fases: objetivos y alcance del estudio, análisis del inventario, análisis del impacto e interpretación. El análisis del ciclo de vida es una técnica interactiva que permite ir incrementando el nivel de detalle en sucesivas interacciones. Fases de un análisis del ciclo de vida. Objetivo y alcance del estudio. En esta fase se define el tema de estudio y se incluyen los motivos que llevan a realizarse. También en esta fase se establece la unidad funcional. La unidad funcional describe la función principal del sistema analizado. Un análisis del ciclo de vida no sirve para comparar productos entre sí, sino servicios y o cantidades de productos que lleven a cabo la misma función. Inventario. Esta fase comprende la obtención de datos y los procedimientos de cálculo para identificar y cuantificar todos los efectos ambientales adversos asociados a la unidad funcional. De una forma genérica denominaremos estos efectos ambientales como carga ambiental. Esta se define como la salida o entrada de materia o energía de un sistema causando un efecto ambiental negativo. Análisis del impacto. La estructura de esta fase viene determinada por la normativa ISO 14042, distinguiendo entre elementos obligatorios y elementos opcionales. Elementos obligatorios. Selección de las categorías de impacto, indicadores de categoría y asignación de los resultados del inventario. Clasificación. Cálculo, indicadores de categoría. Caracterización. Resultado de los indicadores de categoría, perfil, análisis de inventario de ciclo de vida. Elementos opcionales. Normalización, agrupación, ponderación, análisis de la calidad de los datos. El análisis de la clasificación y caracterización de la fase del análisis de inventario de ciclo de vida contiene el inventario, los resultados del inventario, el modelo y el indicador de categoría. Una diferencia importante entre los diferentes métodos de evaluación de impactos reside en la opción de analizar el efecto último del impacto ambiental, endpoint,
o bien considerar los efectos intermedios, midpoints. De acuerdo con Castell y Sonnemann, cada producto o proceso lleva asociado un vector con toda la información sobre la contaminación generada durante todo el ciclo de vida. Este ecovector es un vector columna en el cual cada elemento corresponde a un contaminante particular. Cada flujo de masa en el proceso lleva asociado un ecovector, cuyos elementos se expresan en masa o en energía, para cargas no medibles en unidades de masa como radiación o intensidad acústica. Es por ello que en general nos referimos a carga ambiental por unidad de masa, la cual incluye materia prima renovable, materia prima no renovable, emisiones a la atmósfera, vertidos líquidos, residuos sólidos y radiación. Análogamente, cada flujo de energía lleva asociado un ecovector energía, cuyos elementos se expresan en masa, como en el caso del ecovector masa o en forma genérica. De esta manera, el inventario o balance de carga ambiental de un proceso o producto se realiza de forma similar al balance de materia. Se divide el proceso en unidades o subsistemas y en cada uno de ellos se plantea y resuelve el sistema de ecuaciones que permite calcular los ecovectores de las corrientes de salida o intermedias. Limitaciones de los estudios de análisis de ciclo de vida. La metodología del análisis del ciclo de vida pretende la objetividad y transparencia. En la fase del inventario del ciclo de vida, los valores de las cargas ambientales corresponden a un esfuerzo de objetivizar al máximo todo el conjunto de datos y parámetros utilizados. Dichos valores pueden variar en función de la exactitud de los datos y de su precisión. Caso de estudio de aplicación del análisis del ciclo de vida a tecnologías de energía combustible. Caso: análisis del ciclo de vida de los combustibles en la generación de energía eléctrica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología al Cambio Climático 2015 en México, la contribución de las emisiones por sector, la generación de energía representa el 70% en emisiones de CO2. El cambio climático es uno de los problemas ambientales más importantes a nivel mundial. El carbón y combustóleos son los combustibles fósiles más contaminantes del mundo, los cuales son usados principalmente para la generación de energía eléctrica. Dicha actividad se encuentra entre las que generan más emisiones contaminantes y gases efecto invernadero, como carbono, óxidos de nitrógeno, ozono y metano. La política energética mundial y nacional continuará utilizando el combustóleo y carbón como fuente de energía para la generación de energía eléctrica. Diversos estudios de evaluación del ciclo de vida de los métodos de generación de electricidad indican que es necesario comprender que varias opciones de producción de energía provocan tipos de impactos completamente diferentes, tales como los gases de efecto invernadero y los posibles accidentes o impactos radiológicos a largo plazo de la eliminación de los residuos nucleares. Además, que el análisis de la evaluación del ciclo de vida de sistemas energéticos es importante aclarar que algunas centrales son adecuadas para una operación de carga base, mientras que otras son utilizadas para producción de carga pico, y en los sistemas de generación de electricidad se incluyen las centrales con características operativas diferentes. En 2016, el combustóleo y carbón representaron el 24% de participación en México para la generación de energía eléctrica. En la política de calidad de la nueva gestión indica
realizar las actividades necesarias para recuperar la capacidad de generación de las centrales de la CFE, lo cual incluye la rehabilitación de centrales de carbón y combustóleo. Por tal motivo, es importante en México el análisis del ciclo de vida de los combustibles en la generación de energía eléctrica, en favor de la rentabilidad de la CFE, la sociedad y el medio ambiente. El análisis del ciclo de vida en la producción de energía eléctrica, la evaluación de las emisiones del ciclo de vida y los ciclos de combustible permiten internalización de los costos externos de la energía, optimización de los procesos de selección de sitios, análisis costo-beneficio de las medidas para la eliminación de la contaminación, evaluación comparativa de ciertos sistemas energéticos para la toma de decisiones en función de la rentabilidad, rendimiento y medio ambiente. Identificación de oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de productos en las distintas etapas de su ciclo de vida. Aportación de información a quienes toman decisiones en la industria. Selección de los indicadores del desempeño ambiental y técnicas de medición. En el análisis del ciclo de vida del combustible, en este caso combustóleo en una central termoeléctrica, se involucran factores como la extracción del petróleo, tratamiento y almacenaje, transporte local, combustión, generación de energía eléctrica. Como resultado de la combustión en la generación de energía eléctrica se producen gases efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. Por tal motivo, es importante considerar la captura de dióxido de carbono. Actualmente existen 3 tecnologías desarrolladas para conseguir la captura del CO2, producido por plantas termoeléctricas alimentadas por combustibles fósiles, y son la captura postcombustión, la captura precombustión y la oxicombustión. A través del análisis del ciclo de vida y la implementación de estas tecnologías, es posible reducir el impacto ambiental de dichos combustibles. Conclusión. La naturaleza de las selecciones e hipótesis que se hacen en el análisis del ciclo de vida, establecimiento de los límites del sistema, selección fuente de datos, categoría de impactos puede ser subjetiva. Estas diferencias pueden ser originadas por diferentes actitudes relacionadas con el concepto de naturaleza e intereses, sector industrial, movimientos ecologistas, asociaciones de consumidores y gobiernos. Los resultados de un estudio de análisis de ciclo de vida orientados a cambios globales o regionales pueden no ser apropiados para aplicaciones locales, es decir, las condiciones locales pueden no estar adecuadamente representadas por las condiciones globales o regionales. Autores como Cowell y Sonneman coinciden en la importancia de la perspectiva sociocultural para analizar los métodos y resultados del análisis del ciclo de vida.